Hola, el día de hoy me gustaría hablarte acerca de 4 compositores muy importantes en la época del Renacimiento. Cada uno de ellos realizó grandes aportaciones en el ámbito musical, e incluso me atrevería a decir que gracias a estos aportes nosotros escuchamos, conocemos y apreciamos la música tal y como lo hacemos hoy en día. Primero que nada te voy a hablar acerca de un compositor francés, conocido como Pierre Atainant. Este compositor nace en el año de 1494 y además era editor e impresor de música a finales del Renacimiento. Hacia principios del siglo XV, los monasterios tenían el monopolio de copiar, editar y preservar tanto textos religiosos como música de la Iglesia. Por lo tanto, hasta 1450, con la invención de Gutenberg, realmente se conocía muy poca de la música que no era del estilo religioso. Es decir, no se daba mucho a conocer la música que era tanto secular como popular o tradicional. Es aquí donde entra un aporte realmente enorme y de suma importancia que realizó este gran compositor, pues él inventó una manera para imprimir la música mucho más rápida e eficazmente. Esto quiere decir que lo que él hizo fue que en una página se pudiera realizar de una sola vez, es decir, en una sola impresión, tanto notas como pentagrama. Esta aportación realmente fue de una importancia excepcional. ¿Esto por qué? Porque anteriormente para poder imprimir la música se necesitaban de 3 impresiones. La primera servía para colocar el pentagrama, la segunda para colocar las notas, mientras que la última se reservaba para el texto, si es que la música lo tenía. Su carrera realmente comenzó en el año de 1525. Gracias a su aporte construyó una red de transporte para la música, por así decirlo, que fue de manera internacional. Sus publicaciones se extendieron a muchísimas otras partes de Europa, y fue en el año de 1527 donde realizó la publicación de Chansons Nouvelles o Canciones Nuevas. Esta publicación realmente fue como un parteaguas en ese momento, en esa época de la historia. Esto porque de alguna manera de ahí en adelante empezaron a surgir muchas más canciones nuevas con el mismo estilo que él estaba presentando. Después de esto, en el año de 1537, y gracias a todo lo que él pudo realizar, fue impresor real del rey Francisco I. Atainant preparó nuevas ediciones para obras como los chansons de Jacques Claudin o algunas obras también de Adrien Leroy. Además de todo esto, él popularizó una obra conocida como Turdión. Esta obra es un tipo de danza muy parecida a la gallarda y se volvió muy popular a mediados del siglo XV y el XVI. Él volvió esto popular porque él publicó una colección de danzas en el año de 1530. En esta publicación, él incluyó un turdión que se volvió muy popular, conocido como la Magdalena. Incluso hoy en día se preserva en un listado de piezas conocido como las publicaciones de danza de Atainant. Además de sus 36 colecciones de chansons, también publicó un libro con piezas para laúd, algunas otras para teclado, motetes y misas. Bueno, como pudimos ver, este compositor realmente tuvo una importancia excepcional, no solo en el ámbito musical, sino también tanto en el ámbito cultural como político. Realmente él dejó un legado enorme, puesto que yo supongo que él al realizar su invención lo único que buscaba era a lo mejor acelerar este proceso que era pues la creación de la música. Sin embargo, esto lo llevó a que pues realmente el mercado, por así decirlo, de la música se extendiera a muchísimas partes de forma internacional, no solamente en Europa. O sea, esto fue algo internacional que él creó y que fue realmente increíble y excepcional para su época. Pues gracias a él nosotros tenemos hoy en día copias tal cual de muchas composiciones que en ese entonces existían, porque prácticamente gracias a él estas composiciones se dieron a conocer. Ahora te hablaré acerca de John Bull. Este compositor inglés nace en el año de 1563. Además de ser compositor, era un muy buen clavecinista y constructor de órganos.
Perteneció a la escuela de los virginalistas que se desarrolló en Inglaterra desde finales del siglo XVI hasta principios del XVII. El término virginalistas se les dio porque gran parte de su música estaba dedicada a los instrumentos de tecla o cuerda pinzada, conocidos generalmente con el nombre de virginal en Inglaterra. Él practicaba la religión católica y a la edad de 10 años ingresó al coro de la catedral de la ciudad. Al año siguiente, él fue aceptado en el coro de niños de la Capilla Real de Londres, donde no solo estudió técnica vocal, sino también órgano. En 1586 se diploma en la Universidad de Oxford y es nombrado caballero de la Capilla Real, ascendiendo a organista en 1591. Al año siguiente obtuvo su doctorado en Oxford y en 1596 se convirtió en el primer profesor de música del Colegio Gresham por recomendación de la reina Isabel. A la muerte de la reina permaneció al servicio del rey Jacobo I. En esa época fue donde adquirió gran prestigio como compositor y tecladista. Algo muy interesante que le ocurrió a este compositor fue que su carrera se vio truncada por varios problemas tanto amorosos como personales, que resultaron en una acusación de adulterio. En 1613 abandona secretamente Inglaterra, huyendo de la persecución del arzobispo de Canterbury y del mismo monarca. Es así que se radica en los Países Bajos. En 1615 es designado organista asistente de la Catedral de Amberes, en Bélgica, y 2 años después alcanza el cargo de organista principal, donde él permanece hasta su muerte. Este compositor fue de los más famosos de compositores de música a mitades del siglo XVII. Su primera y única publicación alrededor de 1612 o 1612 fue una serie de 7 piezas para la colección Partenia, dedicada al 15º cumpleaños de la princesa Isabel. Mucha de su obra se perdió cuando abandonó Inglaterra, en parte destruida y en parte robada por otros compositores. Sin embargo, algunas de estas obras pudieron ser rescatadas por el estilo tan particular de este compositor. A continuación te hablaré de otro compositor inglés conocido como John Dowland. Él fue un compositor que nació en el año de 1563. Además, fue uno de los creadores del madrigal inglés, un virtuoso laudista y hábil cantante, uno de los músicos más famosos de su tiempo. Mientras servía al embajador inglés en París, se hizo católico y en 1588 obtuvo en Oxford el grado de bachiller en música. En 1592 fue laudista de la reina y después viajó por Europa visitando las cortes de Brunswick, Kassel y Nuremberg y ciudades de Italia, donde conoció a Marencio. En 1597 regresó a Londres y poco después fue laudista de la corte la corte danesa. Después estuvo al servicio de Lord Walden y luego ocupó el puesto de laudista de la corte. Él compuso alrededor de 90 obras para laúd solista, muchas son de baile. Él desarrolló esta forma a una gran altura de intensidad. Sus composiciones también incluyen varias armonizaciones de salmos y canciones sagradas impresas en libros de música contemporánea. Aunque conocido en su tiempo como laudista y cantante virtuoso, él también fue un compositor prolífico de especiales dotes y gran originalidad. Hoy en día es reconocido como un gran compositor de música melodiosa y armónica. Él se cuenta 87 canciones que se publicaron en Three Books of Songs of Airs o libros de canciones y arias. También A Film's Solace, El reposo del peregrino y A Musical Banquet, publicado por su hijo en 1614. La más destacable de sus obras es la serie de variaciones Lacrimae, que contiene el célebre Semper Dowland, Semper Dolens, siempre Dowland, siempre triste, representativo de la melancolía del compositor. La música y las letras de la época florecían y fluidas por los versos del poeta italiano Petrarca, cuyo impacto en la Europa del siglo XVI tiene su máximo exponente en la figura del madrigal. Ahora te hablaré acerca de Alonso Mudarra.
Él nace en 1510 y es un compositor y vihuelista del Renacimiento hispánico. Primero que nada me gustaría leerte un texto para ponerte un poco en contexto de lo que sucedía en ese momento. Cito a continuación. Tras subir por la tosca escalinata contigua y atravesar el vano entre las columnas dóricas de la antecámara, nos hallamos en el patio central del Palacio del Infantado de Guadalajara. Un juego de claroscuros, de luces y penumbra se produce en las estancias que lo preceden. La oscuridad se ha trocado en la clara luz solar, y una espléndida floresta de piedra sustituye al severo páramo arquitectónico de los espacios de tránsito circundantes. En cuanto a ornamentación y arquitectura, un renacimiento español con rasgos diferenciadores del resto de Europa. En su aspecto musical, las peculiaridades estéticas son también perceptibles en la España renacentista, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de instrumentos. Un buen ejemplo de ello es la preferencia por el registro más agudo de la vihuela que por el más grave del laúd, a la hora de acompañar veladas palaciegas y recepciones reales. Aunque sin dejar de utilizarse, el laúd será comúnmente llamado vihuela de Flandes, manifestándose de esta forma el carácter autóctono de la vihuela como legítimo precedente de la guitarra española. Es aquí en donde entra este gran compositor y vihuelista de la época del Renacimiento hispánico, quien desarrollara gran parte de su carrera musical al servicio de don Íñigo López de Mendoza, el segundo duque del Infantado, y quien mandó a construir como tal el Palacio del Infantado. Realmente no se sabe con exactitud su lugar de nacimiento. Lo que sí se sabe es que pasó la mayor parte de su juventud en Guadalajara, España, en casa de los duques del Infantado. Desde 1547 escribió música para vihuela, de la que solo se conservan 3 libros de música en cifra para vihuela, publicado en 1546, que incluyen numerosas piezas del autor y transcripciones de otros compositores renacentistas, como Willert o Dupré. Hizo innovaciones tanto en música instrumental como vocal, y formó parte del grupo de los 7 vihuelistas del siglo XVII. Fue el primer compositor europeo en publicar música para guitarra en 4 órdenes. Además, fue el creador de una notación en tablatura para arpa y órgano, e introdujo además el uso de diferentes símbolos para indicar el tempo, ya fuera lento, medio o rápido. Él fallece en Sevilla en el año de 1580. Bueno, como pudimos ver, cada uno de estos compositores con sus aportaciones ayudaron mucho a diferentes campos, no solo hablando musicalmente, sino también en el ámbito político, cultural, social y económico.